Dicen que la vida se mide en años, pero a veces todo lo que somos se resume en una frase. A Ernesto se la dijeron una tarde cualquiera, sin dramatismo. Le quedan 3 meses de vida. Silencio. El reloj siguió sonando, pero el tiempo, de pronto, cambió de textura. No hubo lágrimas, ni gritos, ni promesas. Solo un pensamiento que lo atravesó como un rayo. Entonces, ¿esto era todo? Salió del hospital sin mirar atrás. El aire de la calle olía distinto. El sol parecía más lento, más pesado. Todo seguía igual. Pero él ya no era el mismo. Subió las escaleras de su casa, entró a su habitación y se quedó un momento de pie, mirando el desorden del mundo. El reflejo en el espejo le devolvía un hombre cansado, pero por primera vez en años, presente. Se sentó en el borde de la cama, miró el cajón de su buró, ese cajón donde todos guardamos lo que no queremos pensar. Boletos viejos, cartas sin abrir, llaves sin puerta, todo lo que no supimos soltar. Lo abrió y empezó a vaciarlo, sin saber muy bien por qué. No era limpieza, era una necesidad más profunda. Entender cuántas cosas había dejado a medias. Entre recibos y fotografías dobladas, encontró un sobre con su nombre escrito a mano. No recordaba haberlo guardado. El papel estaba amarillento, como si lo hubiera esperado toda una vida. Lo abrió. Adentro, 2 líneas escritas con letra temblorosa. Perdóname, te perdono. Eso era todo. No decía quién la había escrito. Pero en cuanto leyó esas palabras, algo dentro de él se aflojó. El aire se volvió liviano, y por primera vez en meses, respiró sin miedo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj, cada segundo como una gota cayendo dentro del alma. Pensó en todo lo que había considerado importante: el trabajo, los logros, las discusiones sin sentido. Y comprendió algo que dolía más que el diagnóstico. Había vivido como si el tiempo fuera eterno. Al amanecer, se hizo una promesa. No voy a gastar mis últimos 3 meses tratando de no morir. Voy a vivirlos tratando de no olvidar que estoy vivo. A partir de ese día, cada gesto se volvió oración. El café de las mañanas, el olor a pan en la calle, el sol colándose por las cortinas. Todo era una forma de decir, gracias. Dejó de correr, dejó de fingir. Y poco a poco, empezó a desaparecer la culpa, el miedo, la prisa. En lugar de escribir testamentos, escribió cartas. Una para su madre, otra para un viejo amigo, y una más, que nunca mandó, para la persona que más amó. No para cerrar ciclos, sino para dar gracias por haberlos vivido. Una tarde, caminando por el parque, se dio cuenta de que el miedo había cambiado de forma. Ya no era miedo a morir. Era miedo a desperdiciar lo que le quedaba. Entonces comprendió. No se trata de vivir mucho tiempo, sino de que el tiempo que vivas te pertenezca. Dejó de hacer planes y empezó a hacer pausas. Dejó de buscar explicaciones y empezó a observar los milagros pequeños. Un día me llamó, sí, yo lo conocí, y me pidió que lo visitara. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa distinta, de esas que no nacen en la boca, sino en la conciencia. Me dijo, ¿sabes? Creo que el tiempo no es algo que se gasta, es algo que se revela. Cuando uno se acerca al final, el tiempo se quita la máscara. Hablamos de muchas cosas, pero sobre todo del miedo. Y me dijo algo que aún no puedo olvidar. El miedo no es a morir. El miedo es darte cuenta, tarde, de que nunca aprendiste a estar vivo. Durante el segundo mes, su cuerpo empezó a cambiar. Los dolores aumentaban, pero él decía que el alma dolía más cuando no se usaba. Así que siguió escribiendo. Pequeñas frases, pensamientos sueltos,
destellos que parecían dictados por otra voz. Una de esas notas decía: la eternidad no empieza después de morir, empieza el día que dejas de tener miedo. Las últimas semanas fueron las más luminosas. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía un amanecer. A veces decía que sentía a alguien junto a él, sentado al borde de la cama. No un ángel, ni una sombra, solo una presencia familiar. Decía que era la vida que regresó por él. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo, porque había algo en su mirada, como si ya hubiera visto el otro lado, y quisiera contarlo sin palabras. El último día fue tranquilo. Pidió que dejaran la ventana abierta. El viento entró y movió apenas las cortinas. Él sonrió, muy levemente. Sus labios se movieron y alcancé a escuchar un susurro. Gracias por el tiempo. Y se fue. Sin drama, sin miedo. Solo se fue. Esa noche, algo extraño ocurrió. La vela que estaba sobre su mesa, la misma que había encendido cada noche, se encendió sola. Una llama azulada, firme, como si el alma, al salir, hubiera querido dejar un faro para no perder el camino. Al día siguiente, entre sus cosas, encontré una nota doblada. Su letra y su última enseñanza decía: cuando el alma deja el cuerpo, no muere, solo cambia de tarea. Pero mientras tengas cuerpo, tu tarea es simple. No desperdicies el tiempo temiendo perderlo. Ama sin miedo. Agradece sin motivo. Y recuerda, el tiempo no se acaba, se transforma en recuerdo. Desde entonces, cuando una vela se enciende sola, o una brisa entra por la ventana sin razón, quiero creer que es Ernesto, recordándonos que el miedo a morir desaparece cuando el alma aprende a vivir. Y antes de irse, me reveló un último secreto, uno que no dejó escrito, sino en palabras que me pidió decir solo a quienes estén listos para escucharlas. Un secreto sobre cómo seguir vivos, y sobre qué sucede cuando el reloj deja de correr. ¿Quieres saber lo que Ernesto descubrió al cruzar el umbral? Te lo contaré. Suscríbete ahora en la sección privada de TikTok y descubre qué pasa al cruzar el umbral de la muerte.